Segunda de Pedro, capítulo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de Jesús, nuestro Señor. Amén. No sé si tú notaste, hermano, cómo comienza Pedro hablando. Simón Pedro, siervo de Dios. Esa parte para mí es muy importante, porque el Pedro que fue llamado siendo un rudo pescador, hábil pescador en el mar de Galilea, a quien vimos nosotros y estudiamos que fue lleno de habilidades, de dones, de tal manera que él llevó el evangelio a todos los judíos, o a muchos judíos, haciendo milagros, hermano, prodigiosos. Y que vimos también cómo este Pedro, Simón Pedro, fue rescatado cuando cayó, cuando se equivocó, fue buscado por la gracia y el perdón de Dios cuando traicionó al Señor. Ahora lo vemos, hermano, muchos años después. Ya no es ese Pedro tan joven, tampoco es el Pedro tan fuerte, tampoco es el Pedro tan impulsivo. Ahora quien escribe es un Pedro ya anciano, es un Pedro ya entrado en años. Y cuando escribe desde la madurez, no nada más de sus años, sino también escribe desde la madurez de su vida cristiana, de su caminar como ministro, como predicador, como pastor. Lo escribe ahora con todo el bagaje de lo que Dios le ha enseñado acerca de su fidelidad. Y este Pedro, hermano, cuando se describe a sí mismo, no nada más se describe con el nombre doble que tenía, sino que además se describe a sí mismo como siervo y apóstol. Es aquí donde quiero que pongas tu atención, hermano, en esta hora. Porque ¿qué significa eso? ¿Qué enseñanza nos da a nosotros? Porque cuando leemos la Biblia, hermano, nosotros leemos la Biblia para aprender lo que Dios dice en ella, número uno, y también para saber qué quiere enseñarnos. Y cuando escribe hablando de sí mismo, siervo y apóstol, ¿tú crees que él está pensando en mostrarse como una persona muy grande, una persona muy relevante? ¿Acaso estará usando el término siervo y apóstol para dejar en claro que él es la cabeza de la iglesia, como algunos han dicho de él? Para dejar en claro que él es el fundamento de la iglesia, como mentirosamente han tratado de decirnos algunos, cuando sabemos que el fundamento de la iglesia es Jesucristo. ¿Acaso él está tratando de engañar y decir yo soy el más importante, es a mí a quien tienen que seguir? ¿Acaso estará tratando de usar el término siervo y apóstol para que la iglesia le rinda homenaje, le rinda obediencia, le rinda pleitesía, como aquellos que hoy se llaman siervos y apóstoles? ¿O será que cuando vemos la vida de Pedro podemos entender que el título que se adjudica como siervo y apóstol es el resultado de una vida de santidad, de una vida donde él no está pidiendo obediencia, sino que él aprendió a ser obediente a Dios? Y estas palabras que quizás revelan un carácter contrario a lo que muchos puedan pensar, un carácter muy humilde, una posición muy sencilla, una posición de entrega y servicio al Señor. Desde esa posición, ¿qué nos quiere enseñar el Señor? Bueno, yo quiero que hoy intentemos descubrirlo. Yo no sé si a alguien aquí le suena o le suenan los nombres de Johann Leonhard Dober y David Nichman o David Nichman. Yo no sé si a alguien le suenan esos nombres, si tú sabes quiénes son. Vuelvo a repetirlos: Johann Leonhard Dober y David Nichman. ¿A alguien le suena?
Johann Leonhard Dober y David Nichtman, vuelvo a repetir sus nombres, Johann Leonhard Dober y David Nichtman fueron dos jóvenes cristianos. Estos dos hermanos nuestros que vivieron en el siglo XVIII pertenecieron a los moravos de una ciudad en Alemania llamada Hernut. Yo sé que estos detalles quizás son poco relevantes, pero quiero que entiendas esto como un antecedente. Y creo que necesitamos saber un poquito de quiénes eran los moravos, porque también, hermano, a veces se escucha poco de algunos hermanos nuestros que han sido reconocidos o que han hecho cosas en algún momento de la historia. ¿Quiénes fueron los moravos? Obviamente no voy a tomar mucho tiempo, pero de una manera muy breve quiero decirte que los moravos fueron un movimiento protestante que surgió, escucha, mucho más o más de 100 años antes de la Reforma. 100 años antes o más de 100 años antes de la Reforma surgieron los moravos. Hay quienes piensan que la iglesia evangélica nace con Martín Lutero en el siglo XVI. Eso no es así. La iglesia evangélica, la iglesia verdadera, el cristianismo genuino ha existido siempre. Siempre. Y los moravos fueron uno de esos movimientos que se aferraron a la Biblia. Su antecedente más antiguo fue un hombre de apellido Baldo, que dio a origen un movimiento también muy fuerte en la Edad Media llamado los valdenses. Bueno, de ellos, en la ciudad de Moravia, de ahí su nombre, los moravos, surge un grupo de hermanos que no se alinearon a la iglesia romana, que no se alinearon a las mentiras ni a las herejías de la iglesia católica, y que en su lugar fueron influenciados muy fuertemente por Juan Hus. Quizá el nombre de Juan Hus sí les suena ya a algunos. Pues bueno, Juan Hus influyó fuertemente con su enseñanza a este grupo nacido o surgido en la ciudad de Moravia. Como ellos fueron influenciados por Juan Hus, y cuando Martín Lutero comienza el gran avivamiento de la Reforma, había sido influenciado de la misma manera por Juan Hus. Recuerda que Martín Lutero leyó a muchos teólogos anteriores a él, y uno de los hombres que Martín Lutero estudió fue Juan Hus. Así que cuando surgió el gran movimiento de la Reforma, los moravos, que para entonces ya se habían movido a varios lugares de Europa, no les fue difícil integrarse a ese movimiento de Reforma, porque vieron el mismo espíritu de buscar la verdad bíblica que había en los escritos de Juan Hus. Ahora lo miraban en Martín Lutero, y después en Calvino y en John Knox, y así en los reformadores. Así que ellos se adhirieron a la Reforma. Los moravos, aunque tenían una teología sana, cristocéntrica, su inclinación no era tanto a la teología o a la academia, sino que su atención fue más en la oración. Para ellos era más importante la oración, la devoción, a tal punto, hermano, que tienen ellos un récord dentro de la historia evangélica, dentro de la historia de la iglesia. Tienen un récord, pues a ellos se les atribuye haber mantenido una cadena de oración las 24 horas del día durante 100 años. Durante 100 años no faltó un cristiano dentro de la iglesia de ellos que no estuviera orando. 24 horas. Llegó un momento en ese clímax de oración de 100 años donde había grupos de decenas de personas orando, incluso en las madrugadas. Sorprendente, hermano. 100 años de oración ininterrumpida. Pues bueno, estos dos jóvenes que le daban relevancia a esto porque era parte de lo que consideraban importante, y no nada más ellos. La Biblia dice que la iglesia del siglo I, la iglesia de los Hechos, se dedicaba al estudio de la palabra, a la oración, al partimiento del pan y a la comunión los unos con los otros. Bueno,
Pues en una reunión de oración en 1732, sintieron un llamado de parte del Señor. Algo comenzó a golpear, a arder lo profundo de su vida, de su alma, y sintieron un llamado para ministrar y llevar el evangelio, escucha, a los esclavos africanos en las islas de Santo Tomás y de Santa Cruz en el Caribe. Estas dos islas tenían una particularidad, hermano. Eran islas de paso, donde los buques de los imperios ingleses, español y portugués, que eran los que tenían el dominio en ese tiempo, llevaban esclavos de África y los llevaban a estas islas en el Caribe. Y en estas islas es donde se hacía el comercio, donde tenían a los esclavos en una, digamos, en una espera, en un compás de espera para negociarlos y llevarlos principalmente a lo que hoy es Estados Unidos, Canadá, que en ese tiempo eran colonias, por supuesto también América Latina, que eran colonias precisamente de estos países que tenían el imperio, que eran grandes imperios en ese tiempo. Cuando Dover y Nishman comunicaron que sentían el llamado de ir a predicar a los esclavos, porque nadie llegaba ahí, no había evangelio, no había iglesia, no había mensaje de Dios en estas dos islas. Obviamente cuando intentaron llegar a esas islas, las autoridades se los prohibieron. Les dijeron que no, que sencillamente eso no era posible, no podían entrar a esas islas. Así que se les ocurrió algo sorprendente, porque ellos decidieron, por una estrategia, al menos así lo dijeron, como una estrategia del Espíritu Santo, decidieron venderse como esclavos para llevar el evangelio a los esclavos. Vendieron lo que tenían y se compraron un ticket hacia la esclavitud. La historia dice, los que narran la historia de estos dos jóvenes, Dover y Nishman, dicen que cuando el barco esclavista en el que ellos se encontraban, ahora con grilletes en sus pies porque ahora eran esclavos, cuando se alejaba de la costa de Inglaterra, camino a estas dos islas, se asomaron por la borda, así se dice, y vieron a sus familiares llorando, muchos de ellos sin entender qué les había pasado a estos dos jóvenes locos. Y cuando los vieron en la costa y el barco se alejaba, les gritaron a sus familiares que el cordero que fue inmolado reciba la recompensa de su sufrimiento. Que el cordero que fue inmolado reciba la recompensa de su sufrimiento. En otras palabras, lo que estaban diciendo es: si el cordero sufrió por mí, ¿cómo no he de sufrir ahora por él? Ahora la pregunta es: ¿qué impulsó a estos dos muchachos? ¿Qué impulsó a estos dos jóvenes que tenían toda la vida por delante? Tenían sueños, tenían anhelos, tenían un futuro prometedor, hermano, eran inteligentes, tenían oficios. Se sabe que uno de ellos, después de varios años de estar esclavo y haber predicado el evangelio, y lograron levantar una iglesia, y muchos de esos esclavos llegaron a Estados Unidos con la semilla del evangelio, y seguramente después se convirtieron en mensajeros para que surgiera ese movimiento en las iglesias de color de Estados Unidos. Algunos años después, hermano, que fue libertado, se convirtió en abogado, y como abogado continuó sirviendo al Señor. Tenían seguramente ilusión de casarse, muy seguramente, de tener una esposa, de tener hijos, de tener una familia, de tener una casa propia. Sin embargo, compraron, como dije, su ticket a la esclavitud por causa de una cosa: predicar el evangelio. ¿Qué es lo que impulsó a estos muchachos? Mi hermano, la respuesta a la historia nos la da, por supuesto, que la Biblia, pero la historia nos da algunos ejemplos cuando leemos la historia de los mártires. Ojalá pudiera leer ese maravilloso libro del hermano Fox, John Fox.
que se llama precisamente así, los mártires de la iglesia. Y él platica cientos y cientos de ejemplos. Pero ¿qué impulsó a todos esos mártires de todas las edades a no negar su fe? Sabemos del circo romano, sabemos de las doncellas que eran devoradas, sabemos de los jóvenes que eran quemados en Roma. ¿Qué los movió a ellos a no negar su fe? ¿O qué movió a todos los que la Iglesia Católica Romana persiguió, hermano, y asesinó de maneras tan horrorosas? O en tiempos posteriores, hermanos, tú sabes que hubo reyes en Francia, en Inglaterra, en otros países que persiguieron a los cristianos, hermano. ¿Y qué hizo que muchos aún, hermano, en la Reforma hubo grandes persecuciones? ¿Qué hizo que ellos no decayeran en su fe? Y algunos podrán pensar que fueron tiempos lejanos. No, hermano, aún en tiempos recientes, hermano. Sabemos que en el siglo pasado, cuando estuvo la Guerra Fría, cuando la URSS tenía gran dominio sobre gran parte de Europa, muchos cristianos murieron, hermano, por la pistola comunista. Muchos cristianos, hermano, fueron enterrados vivos por el comunismo. Hoy escuchamos de los musulmanes, hermano, que están matando cristianos. ¿Qué hace que estos hombres y mujeres se mantengan firmes en su fe? Hemos escuchado de cristianos que han metido Biblias de manera ilegal, si se le puede llamar ilegal a una Biblia, ¿verdad? A países como Cuba, donde muchos han sido descubiertos y han sido arrestados solo por traer Biblias escondidas en sus vehículos. La respuesta está en una sola frase. Y pon atención, porque de esto voy a abundar. Sienten una deuda de amor. Sienten una deuda de amor. Romanos 1. Quiero leer rápidamente algunos textos. Quiero que notes qué tienen en común estos versículos. Los voy a leer un poco rápido. Escúchalos. Romanos 1:1. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Gálatas 1:10. ¿Por qué? ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Efesios 6:6. No para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús. Colosenses 4:12. Epafras, que es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, os envía saludos. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Judas 1:1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, amados en Dios, Padre y guardados para Jesucristo. Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Cuál es la palabra común que tú encontraste en estas descripciones? Siervo. Muy bien. Qué bueno que estamos poniendo atención. Pedro, Pablo, Judas, Epafras, Santiago y Juan. Todos estos que están en estos pasajes, la mayoría de ellos apóstoles, a excepción de Epafras, se pudieron haber descrito a sí mismo de otra cualquier manera. Pudieron haber dicho de ellos: soy el líder, soy el ungido, soy el director, soy el superapóstol. Pero no, decidieron describirse a sí mismos como siervos de Jesucristo. Pon atención ahí, hermano. Esta palabra siervo tiene mucho que ver
con la historia de estos dos hermanos moravos. En griego, hermano, existen por lo menos media docena de palabras para traducir siervo. Pon atención. Media docena de palabras para traducir la palabra siervo o servidor o sirviente. Una de ellas, por ejemplo, hermano, solo una de ellas es la palabra diáconos, donde viene el término que nosotros usamos en la iglesia para nuestros diáconos. ¿Pero qué es un diácono? Es un sirviente. Esa es la traducción, un servidor. Bueno, hay otras palabras, pero para esta palabra que aparece en estos textos que te he leído, estos textos, todos los textos que te leí, no aparece ninguna de estas palabras que se puede traducir como sirviente o servidor. La palabra que ahí aparece, pon atención, es la palabra doulos. D-O-U-L-O-S. Doulos. Una palabra que aparece más de 140 veces en el Nuevo Testamento. Y esta palabra, doulos, escucha esto, todas las veces que aparece la palabra doulos en la Biblia, jamás, repito, jamás debería traducirse como siervo, porque su única traducción posible para la palabra doulos es esclavo. Es esclavo. Entonces ahora surge la pregunta: ¿por qué entonces nuestras Biblias, como la Reina Valera, como la Biblia de las Américas, como algunas otras versiones antiguas, aparece la palabra siervo cuando debería aparecer la palabra esclavo? Porque es la única traducción genuina para la palabra doulos. Si tú ves una Biblia más reciente como la NBI o la NTV, ellos ya corrigieron. Y estas versiones, no en todos, lo estuve checando, y no en todos los pasajes donde aparece la palabra doulos traducen esclavo, pero ya lo hacen en algunas. En algunas de las que leímos, si tú lees una de estas dos versiones, vas a encontrar ya la palabra esclavo, que es la única traducción posible y correcta para la palabra doulos. Ahora, esto nos debe de causar una pregunta, nos debe de llevar a resolver un enigma. Es un enigma. ¿Por qué durante siglos esta palabra ha permanecido oculta en la traducción correcta en nuestras Biblias al español? ¿Por qué no tradujeron la palabra que es la más, o mejor dicho, la única adecuada? ¿O será acaso, como escribe el pastor John MacArthur, que siervo es una palabra, o doulos es una palabra cuyo significado es un encubrimiento de proporciones bíblicas? Hay un libro que John MacArthur escribió que se llama precisamente Esclavo, lo recomiendo. Pero si los eruditos y los historiadores de la iglesia nos dicen que la palabra doulos se debe traducir esclavo, ¿por qué eso no está ocurriendo en nuestras Biblias al español? Los mismos historiadores y los mismos estudiosos nos dan una posible razón. Ellos dicen que debido a los estigmas conectados con la esclavitud en nuestros tiempos, la mayoría de las traducciones que comenzaron a hacerse después de la Reforma, es decir, en el siglo XVI, los traductores quisieron evitar esa asociación con la esclavitud de su época. El tráfico de esclavos, hermano, era algo común, era algo aceptado, algo socialmente y culturalmente practicado. Así que consideraron muchos traductores que si ellos usaban la palabra esclavo para doulos, se pudiera interpretar como una autorización a la esclavitud, o se pudiera interpretar como una apología a la esclavitud. Así que ellos, tratando de no impulsar, aprobar o justificar la esclavitud que se estaba haciendo en ese tiempo, decidieron buscar otra palabra alternativa y empezaron a usar la palabra siervo. Para ellos, como para nosotros en el siglo XVI,
El concepto de esclavo estaba determinado por lo que hemos visto en las épocas más recientes. El concepto de esclavitud bíblico no era muy conocido ni muy estudiado, porque en el concepto de esclavitud de la Biblia, para los romanos y aún para los hebreos, el concepto de esclavitud, hermano, era un concepto social, ¿sí? Donde alguien tenía en pertenencia a una persona, pero los esclavos disfrutaban de ciertos privilegios, hermano. Los esclavos incluso en algunos casos llegaban a ser parte de la familia, a ser tomados como parte de la familia, a ser tratados con un respeto, con un cuidado y con un privilegio, como que si fueran incluso de la familia. Para nosotros, hermano, más bien la esclavitud, ¿a qué nos lleva? A un sistema de opresión, a un sistema de maltrato, a un sistema de control inhumano. Y lo relacionamos con todas las guerras, con todos los movimientos civiles, con todos los actos violentos, con todos aquellos revoluciones sociales que han llevado a la emancipación de los esclavos. Bueno, con el propósito de evitar esas confusiones, se buscó un silogismo para suavizar. Y se usó la palabra siervo en lugar de la palabra esclavo, para que como cristiano no nos viniera el pensamiento de que podemos tratar a otros como seres inferiores. Y aunque la intención fue buena, aunque la intención fue noble, entendemos el corazón de nuestros hermanos que hicieron esto, pero al paso de los años, al paso de los siglos, esta palabra, cuando la leemos en nuestras Biblias, ha perdido fuerza, ha perdido significado. Porque siervo y esclavo pueden tener muchas cosas en común. Porque un siervo y un esclavo tiene que cumplir con ciertas obligaciones, tiene que hacer ciertos trabajos, tiene que cumplir ciertas reglas, tiene que obedecer a su jefe o al que le ordena hacer ciertas cosas. En un punto, hermano, siervo y esclavo se conectan porque los dos son sirvientes. ¿Verdad que sí? Porque los dos se deben a otra persona superior a ellos, tanto el siervo como el esclavo. Pero hay una gran diferencia. ¿Sabes cuál es esa gran diferencia? Que al siervo se le contrata, pero el esclavo se posee. Y eso hace una gran diferencia. No, si es fácil que uno diga yo soy el siervo del Señor. Eso es fácil. O que otros digan de otro, miren el siervo del Señor. Pero decir miren el esclavo, ahí sí como que ya no mucho, ¿verdad? Hay una gran diferencia. El siervo se contrata, pero el esclavo se posee. Eso explica por qué Pablo, Pedro, Judas, Epafras, Juan, Santiago, pudiendo haberse descrito de otra manera, ellos se describen como esclavos del Señor. Y ellos, hermano, entienden de qué están hablando. Porque están diciendo, somos poseídos por el Señor. Nuestras vidas le pertenecen al Señor. Mi dinero le pertenece al Señor. Mi tiempo le pertenece al Señor. Mi fuerza le pertenece al Señor. Cuando ellos se identifican como esclavos, están diciéndonos que entendían muy bien lo que significa ser comprados por precio. 1 Corintios 7, 22, 23 dice: porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, y aquí, hermano, lo dice claramente, esclavo es de Cristo. Pues por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Hermano, los apóstoles entendían esto. Cuando Pablo escribe, entiende bien de lo que está hablando. Lo que está diciendo es, fuimos comprados, no fuimos contratados. Fuimos comprados. Esa es la razón por la que estos hombres prefirieron ser conocidos como esclavos, porque sabían el precio, conocían el precio
entendían el precio que se había pagado por ellos. Precio de sangre, precio de muerte, precio de resurrección, precio de eternidad. Ahora ponme atención, hermano, porque quiero traerte a nuestra situación actual. Estamos viviendo una época donde se están viviendo quizá uno de los momentos más peligrosos de toda la historia, sobre todo para la iglesia cristiana. Sin embargo, cuando han sido los momentos más peligrosos, cuando ha habido en la historia momentos peligrosos para la iglesia, sin duda también han sido momentos muy emocionantes para la iglesia. Pero necesitamos una iglesia que despierte, una iglesia que despierte con un entendimiento bíblico, escucha, de lo que somos. No nada más un entendimiento bíblico de la teología o de la doctrina o del pensamiento de Dios, que eso lo necesitamos, sino también un entendimiento bíblico de lo que somos. Porque podemos tener un entendimiento bíblico de cómo piensa Dios en la Biblia, pero no tener el entendimiento bíblico de quiénes somos nosotros ante esta enseñanza que el Señor nos está dando. Entonces, ¿cómo nos tenemos que ver? ¿Cómo nos tenemos que interpretar a nosotros mismos? ¿Cómo nos debemos de concebir a nosotros mismos? ¿Cómo nos vemos? ¿Como alguien que se sirve de lo que Dios da? ¿Como alguien que se sirve de lo que la Biblia ofrece para aquellos que somos cristianos? ¿O nos podremos ver como estos dos jóvenes moravos, misioneros, para ser usados y rescatar de la esclavitud a los que todavía están perdidos en nuestra generación? Si eso es así, tenemos que llegar a un pensamiento hoy, que es el que te quiero llevar. Tenemos que también hacernos esclavos. Tenemos que también pagar un ticket hacia la esclavitud, pero no a la esclavitud de una isla y ser vendidos como esclavos a un país esclavista, que en teoría ya no existen, aunque la esclavitud ha cambiado de forma. Más bien vendernos como esclavos al que puede usarnos para un propósito santo. Mira lo que dice Deuteronomio 15:12. Deuteronomio capítulo 15, versículo 12. Mientras lo encuentras, recuerda, la Biblia dice que el Antiguo Testamento es la sombra, es la figura, es el modelo y es el ejemplo para los que nos han alcanzado los tiempos de la realidad del Evangelio. Si tu hermano hebreo, hombre o mujer, se vende a ti y te sirve durante 6 años, en el 7º año lo dejarás libre. Y cuando lo liberes, no lo despidas con las manos vacías. Abastécelo bien con regalos de tus rebaños, de tus cultivos y de tu lagar. Dale según el Señor tu Dios te haya bendecido. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y el Señor tu Dios te ha dado la libertad. Por eso te doy hoy esta orden. Pero si tu esclavo, porque te ama a ti y a tu familia y le va bien contigo, te dice: no quiero dejarte, entonces tomarás un punzón y apoyándole la oreja contra una puerta, le perforarás el lóbulo. Así se convertirá en tu esclavo de por vida. Lo mismo harás con la esclava. Te leí la versión NBI. Yo sé que la Reina Valera traduce siervo, pero es la misma raíz, hermano. Debe traducirse como esclavo. Todo el contexto nos deja ver que está hablando de eso. Estos textos, hermanos, son parte de la ley que regulaba el trato hacia los esclavos. ¿Te das cuenta cómo es muy diferente al trato de esclavos que había en épocas más recientes? Porque el Señor daba una oportunidad a los esclavos. Daba una oportunidad. Los esclavos no se podían mantener más de 6 años. No eran propiedades permanentes. Y era solo cuando había una deuda, no porque los cazaban como animales, como se hacía en la época colonial.
eran esclavos que caían en una deuda tan grande que no podían pagar la deuda y por eso tenían que ofrecerse como esclavos. Como dice el proverbio, no pidas prestado, porque el que pide prestado se hace esclavo de a los que pide prestado. Hoy muchos somos esclavos de los bancos, hermano. Pedimos prestados a los bancos y no podemos pagar y aunque tú no lo veas, terminamos esclavizados y a veces tenemos que dejar de disfrutar de cosas porque tenemos que pagarle al banco. Y ahí no hay nada de que 6 años y después no me debes nada. Y al contrario, en el pueblo de Israel, si alguien adquiría una deuda, se trabajaba 6 años para pagar la deuda, pero si en 6 años no podía terminar de pagar la deuda, no hay problema, se cumplió el tiempo, no puede ser esclavo más tiempo. Fíjate, era diferente. Y en pocas palabras, hermano, lo que dice este texto es que cuando un hebreo, uno del mismo pueblo, contraía una deuda, como ya dije, demasiado grande, entonces se ofrecía como esclavo o se vendía como esclavo. Y durante 6 años, ese hombre iba a trabajar sin salario, nada más por comida, vestido y techo. Nada más, no esperaba nada más, solo comida, vestido y techo. Y durante ese tiempo iba a cuidar las tierras, iba a cuidar el ganado, iba a cuidar quizá a los niños, la iba a hacer de niñera, iba a limpiar la casa, pero no podía tener nada más que comida, vestido y un techo. Ese era un esclavo por deuda. Era un esclavo por deuda. Ni siquiera era un sirviente, porque el sirviente tenía un contrato, pero este no tenía ningún contrato. Era un sirviente porque tenía una deuda. ¿Y cuántos no estamos aquí porque tenemos una deuda? Pero hay algo maravilloso a continuación que es donde quiero dedicarle atención. Dios establece que el 7º año, el año de la gracia, el año de la libertad, todos tenían que ser puestos en libertad. Nadie podía ser hipotecado para siempre. Hermanos, es un principio de Dios. Dios no quiere que seamos hipotecados para siempre. Dios no quiere que estemos en deuda para siempre, ni siquiera con Él. Por eso Él vino a perdonarnos, porque teníamos una deuda tan grande que ni la vida, ni 10 vidas, ni 100 vidas podían pagar. Así que el Señor vino como en el 7º año a decir: no puedes quedar hipotecado del pecado, no puedes quedar hipotecado de la muerte. Vengo a libertarte. Esto es maravilloso, hermano. Pero mira, la palabra dice, lo acabas de leer, que cuando el dueño del esclavo lo ponía en libertad, no solo tenía que darle la libertad, tenía que darle de sus riquezas, tenía que darle ganado, tenía que darle de sus cosechas, para que el hombre pudiera comenzar su libertad con algo para sostenerse. La Biblia dice que había una cuestión muy particular, algo que raras veces ocurría, pero ocurría. Algo que no hay muchos registros, sin embargo, ocurría. Si durante esos 6 años el corazón del esclavo y el corazón de su amo pasaban de una relación laboral, de servicio, a algo más íntimo, se generaba un afecto por el amo, se generaba un cariño por el esclavo. Algo así como un Pedro rescatado, libertado y después fracasado y derrotado y llamado por su amo a que coman un buen pescado y un trozo de pan a la orilla de la playa. Algo así como Jesús diciéndole a Pedro: Pedro, somos amigos, y aunque tú eres esclavo y fallas, te amo. Y tú, Pedro, ¿me amas? Y Pedro diciendo: Señor, sí te quiero. Pero en esa relación, hermano, el Señor con su esclavo, el esclavo con su Señor, han generado un cariño. Entonces,
el esclavo analiza y dice: me va bien con mi amo, estoy bien con él. Es bueno hablar de libertad, pero ¿qué acaso no soy ya libre porque tengo todo con mi Señor? Cuando se generaba eso, hermano, entonces el esclavo podía decirle a su amo: no te dejaré, no te quiero dejar, te amo, amo tu casa, amo estar contigo. Es mejor estar a tu lado que lejos de ti. Me va mejor con tu amistad que con la amistad de los que están fuera. Aprecio tu cuidado, nadie me cuida como tú. He descubierto que es mejor ser esclavo en tu casa que ser dueño de mi propia vida. No te quiero dejar. Te amo a ti, Jesús. Amo tu casa, que es tu iglesia. Y amo estar a tu lado, que es cuando puedo adorarte con toda libertad. Me va bien contigo, congregándome, sirviéndote, haciendo algo por mis hermanos, que estando haciendo para el mundo. Hermano, esto es sorprendente. Este pasaje en la Biblia, hermano, yo se lo escuché al hermano Otto. Yo le aprendí al hermano Otto más de una vez. Por eso, hermano, cuando estudiaba esto, mi mente recordaba a quien nos enseñó que debemos anhelar ser esclavos del Señor, mostrándonos en la Biblia. Porque esto es un cambio sorprendente. Hermano, piensa en eso, dejar la libertad. O dicho de otra manera, usar la libertad que Dios ya me dio. Usar la libertad que ya se me concedió por precio en la cruz del Calvario, para que ahora yo decida voluntariamente ser esclavo de aquel que me dio la libertad. Aleluya. ¿Lo miras, hermano? ¿Lo puedes entender? Pero mira, hermano, hay más. Y tengo que acelerar el paso. El dueño o el señor, una vez que había escuchado al esclavo decirle: no te dejaré. Y hermano, yo creo que el dueño, que había generado amor, cariño, afecto, cuando le decía a su esclavo: mira, ya se cumplieron los 7 años, o hoy es el 7º año, sé libre, le daba ganado, le daba de su cosecha, le daba hasta de más, porque había generado un cariño, un afecto. El esclavo en la puerta meditaba y decía: renuncio a esto, al ganado, a las riquezas que me ofreces. Es mejor estar contigo. Y entonces el dueño, emocionado, yo no sé, hermano, hasta qué nivel sus emociones, decía: qué bueno que no te vas, porque yo también te amo. Pero la ley decía que era necesario que hubiera una marca, que hubiera una señal de esa decisión. Entonces el amo llevaba al esclavo a la puerta de su casa, convocaba a la familia, convocaba a sus amigos y decía: hey, vengan, vean lo que va a ocurrir. Y una vez que estaban convocados todos, incluyendo los demás sirvientes, los demás esclavos, ponía la oreja en el dintel de la puerta y con una lesna o un punzón le hacía un agujero, le perforaba, pues, le hacía una herida, obviamente una herida que provocaba que quedara sangre en la puerta. ¿Te recuerdas del pacto en la puerta? El Señor hizo un pacto en la puerta cuando Él se hizo esclavo para libertarnos. Y ahora, hermano, como que hay un regreso y dice: ahora
pon tu sangre en la puerta. A partir de ese momento, hermano, ¿sabes cómo se le llamaba a ese esclavo? Ya no era esclavo por la deuda que tenía, ahora era esclavo por amor. Hermano, por favor, yo quiero llevarte a que medites hoy. Un esclavo por amor, lo que estaba haciendo era entregar el resto de sus días. Es decir, era decirle a su amo: todos mis años que me quedan son tuyos. Antes solamente 6 años porque tenía una deuda. Hoy no me debes nada ni te debo nada porque ya se pagó todo en la cruz del Calvario. Amén. Da un aplauso al Señor. Lo vuelvo a repetir: Dios no te debe nada. Y lo más sorprendente, tú no le debes nada a Dios tampoco. Porque hay quien vive un religiosismo y hace las cosas y va a la iglesia y sirve y canta y hace un montón de cosas, se golpea el cuerpo tratando de ser mejor cada día porque siente que le debe algo a Dios. Pero es maravilloso saber que Dios no me debe nada. Por supuesto que no, Él es Dios, es el Señor, el creador de todo el universo. Pero que ahora me diga: tú tampoco me debes nada, ya está pagado en la cruz con precio de sangre, ya está pagado. Entonces uno dice: ya está pagado, no te debo nada. ¡Ja! Pues entonces ahora voy a hacer lo que yo quiera. Pero viene el Señor y dice: ¿cómo quisiera que fueras esclavo? No porque me debes algo, sino porque me amas. Un esclavo por amor le entregaba el resto de sus años, el resto de sus vidas. Esto es lo que hicieron Pablo, Pedro, Epafras, Santiago, Judas, Juan, cuando vemos la descripción de ellos como esclavos en la Biblia. Le entregaron su juventud, le entregaron su fuerza, le entregaron sus planes, le entregaron su tiempo, su pasión, sus recursos. Seguramente no estaban seguros, no sabían qué iba a pasar, cómo iba a funcionar, qué iba a venir más adelante. No sabían. Como Abraham, cuando el Señor lo llamó a ser esclavo, saliendo de su tierra y de su parentela, no sabía qué venía. Pero estuvieron dispuestos, porque sabían que estando con su amo estarían bien. Para aquel que quizá no está entendiendo, quiero aclarar algo. No estamos hablando de salvación. No estamos hablando de la salvación, hermano. Esa parte ya la hizo el Señor. Todo está saldado, ya somos libres. Y encima de ser libres, somos bendecidos. Tenemos dones, tenemos compañía, tenemos consuelo, tenemos fortaleza. Ya somos libres. Lo que estamos hablando entonces no es de salvación. Estamos hablando del grito del esclavo. El grito del esclavo que surge desde lo más profundo de sus entrañas diciendo: ya me salvaste, ya me libertaste, ya hiciste todo, me has dado todo, pero no me quiero ir de tu lado. No te dejaré. Te amo a ti, amo tu casa. Prefiero ser un esclavo, el más pequeño en tu casa, que ser el dueño de mi propia vida. ¿No fue eso lo que le dijo el hijo pródigo a su padre? Quiero ser tu esclavo. Quiero ser tu esclavo porque me va bien contigo. Entonces, hermano, no estamos hablando de salvación, que quede claro. Si tú has tenido un encuentro con Cristo Jesús, ya eres libre. Se pagó el precio de tu pecado en la cruz del Calvario. Ya eres bendecido. Pero hoy la pregunta es: ¿habrá uno aquí? ¿Habrá alguno que puede sentir que su alma quiere gritar, pero que no sabía cómo, que no entendía por qué, pero quiere gritar que hay algo más que necesita hacer por su Señor? Un grito que quizá no lo quieres escuchar, quizá de repente lo opacas, lo enmudeces, lo quieres silenciar. Un grito que cuando vienes a la iglesia surge, que cuando lees la Biblia y abres sus páginas surge, y a veces a lo mejor por eso ni la quieres leer. Que cuando doblas tus rodillas ese grito resuena y a veces hasta quisieras no pensar más y te levantas para no seguir orando. Un grito que te dice
que Dios quiere que seas esclavo por amor, pero que después hay otra voz diabólica que te dice, eso te va a arruinar la vida. Quizá la voz de tu propia alma diciendo, hey, pon cuidado, porque eso te va a arruinar la vida. Mira, hermano, yo escuché ese grito, lo he escuchado muchas veces, pero yo escuché ese grito, hermano, hace más de 30 años. Yo tenía sueños, yo tenía planes, tenía propósitos, tenía ideas de qué iba a hacer, cómo lo iba a hacer en mi vida. Tenía un sueño de terminar mi carrera como diseñador publicitario, quizá trabajar en una empresa publicitaria, hacer campañas a la Coca-Cola. Esos eran mis sueños. Quizá, hermano, terminar de estudiar y pagarme otra carrera, porque no podía pagarla, ni mis padres podían pagar la carrera que yo inicialmente quería. Y mi sueño era quizá trabaje, quizá haga un buen trabajo como publicista. Nunca me dijeron que un publicista necesita tener claridad de los colores, hermano, y yo soy daltónico. Dios tiene misericordia de mí, por eso también me rescató de ese camino. Pero yo decía, me pagaré otra carrera y estudiaré filosofía y estudiaré antropología en el claustro de Sor Juana. Dios me libró también de eso. Fue ahí donde el Señor me hizo entender con un grito en mi corazón que quería que le sirviera, hermano. Y yo no entendía todo lo que implicaba, todo lo que iba a significar, todo lo que iba a tener que abandonar. Pero ese grito estaba dentro de mí. Era un grito interno que me decía que ya no podía yo servir solo para mis propios propósitos, solo para mis propios deseos, solo para mis propios planes. Tenía que vivir para los propósitos de Dios. Y eso es lo que quiero recordarte hoy, hermano. Eso es lo que quiero que nos sacudamos de la cabeza. Eres un esclavo. Mira, hermano, ante la mirada crítica de familia, ante la mirada crítica de amigos, ante la mirada crítica de nuestros propios hermanos en la fe, que nos van a decir, ¿y para qué le dedicas tanto tiempo? ¿Y para qué le dedicas tanto dinero? ¿Y para qué le dedicas tanta energía? ¿Y cómo que otra vez vas a ir a la iglesia? ¿Y cómo que otra vez vas a ponerte a servir? Eso es desperdiciar tu vida. A mí me dijeron eso, hermano. Desperdicias tu vida. Hasta muchos años después, mis padres me dijeron sus miedos cuando yo les dije voy a comenzar una iglesia. Hasta después, nunca me lo dijeron en ese momento, pero después de años me dijeron, yo sí dije, hijo, las va a echar a perder su vida este. Te van a decir, no seas tan fanático. Y no dudo que haya quien lo haga con buenas intenciones, lo haga porque te estima. Pero hermano, no lo va a entender. Cuando esta voz surge, no, aunque se lo intentes de explicar, no lo van a entender. Porque es algo muy privado. Es algo muy íntimo. Así que no tratemos de explicarle a las personas por qué queremos hacer, servir, orar, ayudar, apoyar. Lo que sí podemos sentir es que hay algo que nos dice, hay mayor ganancia cuando sirves a Jesús. Hay mayor ganancia cuando eres esclavo por amor. Y te puedo decir hoy, después de 30 años, ocurre algo. Te hace extrañamente feliz. Porque cuando yo hago un balance, hermano, yo digo tantas cosas que el mundo dice que deberían hacerme feliz y nada me ha hecho feliz. Pero ser esclavo y poder hacer algo para mi Señor, eso sí me hace feliz. Pero hay algo más de este pasaje. Hay algo más de este pasaje que no puedo dejar de decírtelo. Una última cosita acerca de este texto antes de ir al último texto que quiero platicar contigo. Hay una última cosa. Y eso, hermano, es
Y hablamos del amor por deuda. Y hablamos del amor, del esclavo por amor, del esclavo por deuda, perdón, y ya hablamos del esclavo por amor. Pero ahora te quiero hablar de la herida del esclavo. Porque al esclavo hay que hacerle una herida. Y esto es lo que hace que el asunto se ponga más complicado. Y es una herida que debe de permanecer abierta en el esclavo. Escucha esto. Una herida que debe permanecer abierta. El amo traía a su esclavo y le hacía una herida, ¿en dónde? En la oreja, en un lugar bien visible, en un lugar bien notorio. Hermano, algunos dicen que ese agujero en la oreja, el dueño después ponía un arete. Eso no lo encontré en la Biblia, pero algunos estudiosos dicen que en esa época era común tener esclavos con orificios en las orejas o con orificios en la nariz y ahí poner aretes. Lo que me hizo pensar, vaya, ¿será entonces que aquellos que se hacen orificios en las orejas, en la nariz o en los ombligos y se ponen aretes, lo que están diciendo es tengo un amo, soy esclavo, pero no del Señor? Porque la herida del esclavo de Dios es una herida que se ve, pero no en el cuerpo, sino en su vida, en su conducta, en su carácter. Pero aquellos que se hacen heridas en la nariz, en las orejas, en la panza o en cualquier lado y se ponen orificios y después aretes, están diciendo soy esclavo del pecado, soy esclavo del sexo, soy esclavo de Satanás, soy esclavo de las filosofías mundanas, soy esclavo de las ideas progresistas de este tiempo, soy esclavo de la locura, soy esclavo de la insensatez, soy esclavo de la estupidez. Pero nosotros tenemos una herida abierta que también tiene que hacerse patente y que debemos conocer. Hermano, cuando yo leí esto o cuando yo estudiaba esto, entendí un pasaje que toda mi vida me ha llamado mucho la atención y que he predicado de él en otro contexto. Job 5:18 dice: porque el que hiere también venda la herida, porque él golpea pero también trae alivio. Es un pasaje extraño. El que hiere venda la herida y el que golpea también trae alivio. Solo el único que puede hacer eso es Dios, porque cuando Él causa una herida tiene un propósito y cuando Él golpea tiene un propósito. Y las heridas y los golpes, hermano, nos sacuden, nos tambalean, no son muy agradables, son incómodos. Pero si después viene la salud, viene la cicatrización, viene la caricia, entonces todo va tomando sentido, porque es el padre que quizá le da la nalgada al niño para llamar la atención y después decirle aprende la lección, y después le da un abrazo diciendo no estás solo. ¿Sabes cuál es esa herida que los esclavos por amor tenemos? Sí, la Biblia dice que es una herida en la oreja. Es un orificio en la oreja. Pero ¿qué significaba ese orificio? Lo que significaba es que esa persona para siempre iba a vivir, trabajar, servir en la casa de su amo. En otras palabras, lo que significaba era una renuncia a su vida, una renuncia a sus propios derechos. Los esclavos por amor tienen una herida abierta y esa herida es renuncio a mis derechos. En una época en la que todo mundo piensa que tiene derechos solo porque sí, en una época donde todo mundo piensa que tiene derechos sin que haya ninguna clase de justificación, esto se hace muy importante, hermano. Quizá tú ya le has dicho al Señor, sé mi Salvador. Él ya te escogió, Él ya te llamó, Él ya te justificó y ahora tú le has confesado y declarado como tu Señor, como tu Salvador. Pero no es suficiente, hermano. Tiene que haber evidencia de que no nada más es nuestro Salvador. Tiene que haber evidencia de que Él también es el Señor de nuestra vida. Amén. Jesús ya nos escogió. Nos ha llevado al arrepentimiento por su Espíritu Santo.
le hemos confesado nuestros pecados. Pero para que Él sea genuinamente el Señor de nuestras vidas, tiene que haber una oreja horadada, tiene que haber una evidencia visible en nuestra forma de caminar. Y eso, hermano, es entregarle nuestros derechos. Entregarle a Jesús mis pecados, confesar que ahora Él me ha hecho libre, declarar que tengo vida eterna. ¿Qué decimos todos? ¡Qué alegría! ¡Qué gozo! ¡Qué felicidad! Entregarle a Jesús nuestros derechos. ¿Qué decimos a eso? La mayoría dice, eso duele. ¡Ay! Eso duele. Eso cómo duele. ¿O a poco piensas, hermano, que hacerle una herida con un punzón en la puerta de la casa era una señal de gozo, de alegría, de risa? No, hermano, si las muchachas, las niñas, cuando les hacen el orificio para ponerles sus aretitos, les tienen que adormecer, les ponen no sé qué rollo, y hay aparatos para que sea rápido. Pero imagínate, hermano, con un punzón, con una lesna, un martillo, poner la oreja sobre la pared y ¡pa! Y al primer golpe no se hizo el orificio, bueno, va otro, ¡pa! Hasta que atraviese. ¿Piensas tú que el esclavo estaba riendo? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! No, hermano, ¿cómo duele? ¿Y sabes por qué duele? Porque somos expertos en defender nuestros derechos. ¿O no? Todos decimos, hay que defender nuestros derechos. Hoy estamos en el tiempo de los derechos de la mujer, los derechos de las feministas, los derechos de los homosexuales, los derechos de los locos, de los dementes. Nadie está defendiendo los derechos cristianos, dicho sea de paso, Y yo creo que hay un momento y un lugar para hacer eso, hermano. Yo creo que sí, hay momentos donde hay que defender nuestros derechos ante la sociedad en la que vivimos. Hay que hacerlo. Pero cuando nos mostramos delante de Dios, cuando estamos delante del que nos predestinó, nos salvó, nos redimió, nos justificó, nos libertó, nos dio vida eterna, ¿cuál es la razón y la lógica para defender tus derechos? Defendemos los derechos cuando no nos dan, cuando no nos tratan igual, cuando no nos toman en cuenta por algo que consideramos que deberían de tomarnos en cuenta, cuando nos están lastimando, ofendiendo o denigrando. Pero cuando ya te dieron todo, cuando ya te dieron de más, cuando ya te prometieron y lo han demostrado, ¿cuáles son tus derechos? ¿Qué derechos podemos pedir, hermano? No hay razón ni moral para poder exigir derechos cuando ya nos han dado todo. Cuando se trata de Dios, no tienes derechos. Cuando se trata de Dios, te lo repito, no tienes derechos, porque ya te ha dado todos los privilegios. Cuando se trata de Dios, no tienes derecho. Algunos pueden decirlo, algunos decimos, tengo derecho a mi tiempo libre, tengo derecho a administrar mis recursos, tengo derecho a decidir con quién me voy a casar, tengo derecho a tener una buena reputación, tengo derecho a pensar en mí primero, tengo derecho a que el pastor no me llame la atención, tengo derecho a hacer lo que me pegue la gana con mi vida y con mi fe. Tengo derecho a no congregarme, tengo derecho a diezmar o a no diezmar, tengo derecho a no servir o a servir si se me pega la gana en los tiempos que yo quiera. Pero ¿sabes algo? Cuando nosotros decimos que amamos a nuestros derechos, no podemos decir que también amamos a Jesús, porque o amas tus derechos o amas a Jesús. Porque amar a Jesús es decir, no tengo derechos, Señor, tengo que defenderme. Y entonces Dios habla y nos dice, ellos pueden defenderse, pero tú no. Señor, tengo que defender o demostrar
que no soy lo que ellos dicen. Ellos pueden intentar, pero tú no. Tú quédate callado. Quédate callado. ¿Cuántas veces en mi vida, de alguna o de otra manera, Dios me ha dicho, ellos pueden hacer cosas, pero tú no, porque tú eres mi esclavo? ¿No lo has entendido todavía? ¿No lo has entendido? ¿No has oído esa voz? Donde Dios interviene y te dice, ellos pueden, pero tú no. Y entonces Dios dice, ellos pueden tener una novia inconversa, pero tú no. Ellos pueden tener relaciones sexuales antes del matrimonio, pero tú no. Ellos pueden divorciarse por cualquier cosa, pero tú no. Ellos pueden decir maldiciones y ofenderse, pero tú no. Ellos pueden no congregarse diciendo que hay cosas más importantes, pero tú no. Ellos pueden aceptar soborno por su trabajo, pero tú no. Ellos pueden robarse el examen en su escuela, pero tú no. Ellos pueden permanecer en sus odios y en sus resentimientos, pero tú no. Ellos pueden parecer ser felices sin ayudar al prójimo, pero tú no. Ellos pueden vivir sin servir a Dios, pero tú no. Ellos pueden, pero tú no, porque tienes la herida que dice que eres un esclavo por amor. La vas a ver de una manera mejor reflejadas a través de las palabras de nuestro amo. Si tú tienes un amo, hay que escuchar qué dice nuestro amo. ¿Tendrá algo que decir nuestro amo acerca del tema de hoy? Escuchémoslo. Lucas 17, capítulo 7. Lucas 17, versículo 7. Lucas 17, versículo 7. ¿Quién de vosotros tiene un esclavo? En la época de Jesús continuaba esta costumbre de tener esclavos. ¿Quién de vosotros, está hablando nuestro amo Jesús, quién de vosotros tiene un esclavo arando o pastoreando ovejas? Están sirviendo, quiero que notes eso. Son esclavos que están allí trabajando. Y cuando regresa del campo le dice, ven enseguida, siéntate y come. Ven enseguida y siéntate a comer. No le dirá más bien, hey tú, prepárame algo para cenar y vístete adecuadamente y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después comerás y beberás tú. ¿Acaso le das las gracias al esclavo porque hizo lo que se le ordenó? Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado, decid, esclavos inútiles somos. Hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. ¿No te parece un pasaje injusto? El esclavo ha trabajado todo el día, de sol a sol, cuidó el ganado, trabajó en el campo, cumplió su responsabilidad, y ahora él regresa con todos los demás jornaleros, cansado, agotado, y todos sus demás compañeros se van a sus cuartos a descansar, y él también, hermanos, está disponiendo a ponerse su ropa de pijama para irse a dormir. Y entonces se le cruza a su amo, se le pone enfrente a su señor, y cuando se cruzan, su señor le dice, oye, ven, tengo hambre, se me antojan unas quesadillas, prepárame de comer, por favor. Ya estoy fuera del horario. Ya estoy fuera de horario. ¿Qué no sabes que tengo un horario? Mira, hay mañana, ¿no? Estoy cansado.
¿Qué no entiendes que estoy cansado? Ya tengo otros planes. Tengo otros planes, voy a echar novio. A escondidas de mis papás, por cierto, voy a echar novio. Si es esclavo, y ese esclavo por amor tiene la marca que dice: me va bien contigo, quiero estar contigo. Y entonces, si es esclavo por amor, ¿qué hace? Tiene que descolgar el delantal, ceñírselo, fajárselo, entrar a la cocina y disponerse a trabajar horas extras para alimentar a su amo. Y alguien puede pensar: qué injusto amo. ¿Por qué hace eso? Pero ¿sabes dónde está la diferencia? Que el esclavo por amor lo ama. El esclavo por amor no siente que sea una exigencia maligna. El esclavo por amor no siente que sea una exigencia fuera de lugar o fuera de tiempo o desconsiderada. El esclavo por amor sabe que a pesar de haber estado trabajando, a pesar de haber estado cansado, tiene el corazón de su amo y su amo tiene el corazón de él en su mano. Nos pide que nos quedemos un poco más de tiempo en el culto para ayudar al que llega por primera vez a nuestra congregación. Nos pide que vayamos a visitar a los enfermos, aunque quizá llegues un poco más tarde a tu trabajo. Nos pide que demos una ofrenda o una limosna para darle una despensa a una persona que se quedó sin trabajo. O quizá te pide que te desveles con un familiar que llega a tu casa diciéndote: tengo dudas doctrinales, tengo dudas existenciales. Aunque al otro día vayas desvelado a tus asuntos. Un esclavo por amor da un poco más de su tiempo. Un esclavo por amor da un poco más de su servicio, y un esclavo por amor da un poco más de su esfuerzo. Y tú puedes decir hoy: esto es muy duro, esto es muy sacrificado en un tiempo donde se pide que nada cueste, en una época donde se pide que no haya sacrificios. Y si quieres que te diga algo, lo es. Pero como Dios es un buen amo y nos va bien con Él, hay una recompensa. Cuando todos los demás están durmiendo, cuando todos los demás están descansando, cuando todos los demás están acomodados, tú tienes la oportunidad de pasar una velada íntima con tu Señor. Cuando ya has hecho lo que Él te pide, cuando ya has demostrado, trabajado y has hecho lo que te ha pedido, nos podemos sentar a disfrutar de la presencia de nuestro amo.